siempre parece alguien de inicio. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos nuevamente. Eh, Les agradezco la presencia, retomando las actividades. Eh, Ojalá que pronto podamos volver a la presencialidad, que lamentablemente por mi situación particular no se pudo dar. Pero bueno, la idea de la clase de hoy, tenemos como dos ejes principales, que los ponía ahí en la publicación de la noticia. Lo primero es hacer un breve repaso de lo que son las habilidades motrices básicas, para poder por lo menos transmitirles. Yo sé que es un contenido que han abordado el año pasado, lo vamos a retomar, lo vamos a reforzar, como les decía, en el diagnóstico, pero sobre todo para poder darle una impronta y una mirada y hacer mucho hincapié en la importancia que el desarrollo de las habilidades motrices tienen eh, para ustedes como profe de educación física y sobre todo para sus alumnos. Y que, bueno, en algunos casos, en el contexto de la educación física se le da mucha importancia y en otros casos no. Entonces, de alguna manera se queman etapas o se adelantan etapas avanzando hacia cuestiones más vinculadas de específicas o de especialización, y se deja de lado esto de las habilidades, y que después, cuando el niño va creciendo y va eh, desarrollando, se va desarrollando, bueno, encuentra algunas dificultades, sobre todo si se vincula a la actividad física o al ámbito deportivo. Entonces, por ahí los profes que trabajan en los deportes se encuentran con algunas dificultades en estos ámbitos de las habilidades básicas para poder enseñar estos técnicos más específicos. Esto lo conversaba con muchos colegas que trabajan en el deporte, sobre todo en la etapa de la adolescencia, donde los chicos se están formando y comenzando a adquirir las primeras herramientas en el deporte. Pero también lo conversaba con profesionales que están a cargo de equipos de primera división, por ejemplo, en el caso del fútbol, en donde, por ejemplo, los jugadores de fútbol no saben correr, no saben correr, técnicamente hablando, digamos. Evidentemente que si llegan a jugar al fútbol y están en, una cuestión de primera o en una alta categoría, desarrollan su entrenamiento en base a la carrera, ¿no? Y su juego. Pero hablando desde el punto de vista técnico, no saben correr, no saben saltar para ir a cabecear un centro, etcétera, etcétera. Entonces, esto demanda el hecho de haber o de no haber trabajado de manera correcta en la etapa de formación el tema de las habilidades básicas, ¿sí? Porque, como ya vamos a ver, después todo esto se transfiere a la adquisición de gestos más específicos en el deporte. Entonces, bueno, el hecho de no haberlo abordado de manera correcta y habiendo agotado todas las posibilidades que el desarrollo de las habilidades brinda, dificulta muchas veces la carrera hacia el aprendizaje de técnicos más específicos. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir cualquier inquietud. Pueden habilitar el micrófono y me avisan, ¿sí? Bueno, como les decía, lo que vamos a ver específicamente en esta parte de la clase van a ser los conceptos de la diferencia entre crecimiento, maduración y desarrollo. Esto me pareció traerlo a colación y está en el material, porque es un punto muy importante, ¿sí? Bueno, el concepto y la importancia de las habilidades motoras básicas, que lo vamos a retomar y profundizar un poco en relación a lo que ustedes vieron el año pasado, y el desarrollo de la clasificación y ejemplo de cada una de ellas. Eh, la idea, sobre todo, de esta parte es profundizar, de este tercer punto, es profundizar cuando tengamos la presencialidad a través de la implementación de de las actividades, ¿sí? Bien, vamos a pasar entonces al primer tema. A menudo estos tres conceptos, crecimiento, maduración y desarrollo, en el común de la gente, tienden a homologarse, es decir,
parece que fueran lo mismo, digamos, ¿no? Y cuando nosotros estudiamos el tema específicamente de las habilidades motrices y lo vamos a vincular también a este tema con el de las capacidades motoras, encontramos varios autores que plantean diferencias, inclusive desde el punto de vista de una mirada biológica. Hay diferencias significativas entre cada uno de ellos y que de alguna manera quedan representados, digamos, en esta, en esta imagen. ¿Sí? Vamos a profundizar cada uno de ellos, pero a grandes rasgos podemos hablar del crecimiento como una cuestión vinculada a las cantidades, es decir, a los aspectos cuantitativos que son medibles, que son inconmensurables. La maduración, este proceso que se va dando, ¿sí? Que se va dando en el organismo de las personas a medida que se va produciendo el crecimiento. Eh, Algo también de destacar es que estos procesos los separamos para poder entenderlos, para estudiar, pero que se van dando de manera, en algunos casos, dependiendo la característica de los individuos y demás, y siempre hablando en condiciones normales, eh, se van dando de manera paralela, es decir, uno va relevando al otro y se van dando prácticamente de manera simultánea, ¿sí? Uno va permitiendo también el siguiente. Y en donde, bueno, va pasando también por diferentes etapas, está representado en este caso en una fruta, y finalmente el desarrollo es una capacidad, digamos, que tiene nuestro organismo de poder aprovechar aprovechar al máximo todas las potencialidades que nosotros tenemos como sujetos, como individuos, ¿no? Y que lamentablemente este desarrollo muchas veces no se produce al máximo del potencial, ¿no? Y acá es, perdón, en donde intervenimos nosotros como que tenemos mucha participación, digamos, en, en el desarrollo de los profes de educación física, porque nuestra tarea, nuestra misión como docentes, por supuesto, además de educar y paralelamente a la educación, es buscar el desarrollo del máximo potencial que cada uno de nuestros alumnos tiene, ¿no? Entonces, el desarrollo es como el pulir todas esas cuestiones que se van produciendo en el crecimiento, en la maduración, y poder sacar al máximo potencial de cada una de las capacidades, de las posibilidades que tienen nuestros alumnos, ¿no? El sujeto que tenemos enfrente como sujeto de educación. Bien, vamos a indagar específicamente entonces en los conceptos de cada uno de ellos. El crecimiento ha sido definido como el proceso de incremento de la masa de un ser vivo, esto basado justamente, como les decía, en parámetros fisiológicos. Se produce el aumento del número de células, ¿sí? O de la masa celular, es decir, remite a datos meramente cuantitativos. Este proceso de crecimiento de la masa del ser vivo y el aumento de las cuestiones celulares se da básicamente por dos leyes, digamos, o por dos fenómenos que se producen en la célula: la hiperplasia y la hipertrofia. La hiperplasia habla del aumento de la cantidad de células que se van produciendo en el organismo. Estas células van a formar órganos y de estos van a formar sistemas. Y estos sistemas, al ir aumentando la cantidad de células, va produciendo el crecimiento, digamos, en aspectos cuantitativos que se pueden medir. Entonces tenemos, por ejemplo, en el ejemplo de la figura, eh, una, una característica, digamos, que podría estar vinculada específicamente al crecimiento, para poder entenderlo, es el crecimiento de la talla, ¿sí? El crecimiento de la altura. Es decir, en un organismo que está sano, está bien alimentado y que tiene buena estimulación desde el punto de vista de la actividad física, estos procesos celulares se van dando de manera natural. Y recalco estos dos aspectos, estos tres aspectos en realidad: el que esté sano, el que esté bien alimentado y el que recibe estimulación. Porque ustedes saben que las células que no se estimulan, digamos, no se reproducen, ¿no? Y finalmente, el otro proceso por el cual se produce el crecimiento es la hipertrofia. Es decir, la hipertrofia habla del aumento del tamaño de la célula.
Lo podemos ver muy claramente, por ejemplo, en el caso del peso. Eh, Hay una etapa sensible de crecimiento o de hiperplasia, o de mayor aumento de cantidad de células. Sin embargo, el niño crece en altura, pero no crece en peso. Y en un momento de la vida, por diferentes factores que no vamos a profundizar, se comienza a producir la hipertrofia de esas células. Entonces, el niño, por ejemplo, comienza a aumentar de peso. ¿Sí? Entonces, acá se ven reflejados claramente los dos mecanismos por los cuales se produce el crecimiento, la hipertrofia y la hiperplasia. Y bueno, está representado en esta curva, ¿sí? Son la curva de los percentiles, la relación entre peso y talla. Cada uno de ustedes ha ido transitando a medida que ha ido creciendo, y hay alumnos que tienen, digamos, un percentil bajo de peso, otros que están dentro de lo normal y otros que están altos. A medida que va pasando, acá tenemos los, el peso en kilos y la edad en años. Entonces, a medida que va pasando a medida que va pasando la edad, nos vamos ubicando en un percentil de esta curva. Son curvas que se van utilizando para evaluar si el crecimiento se va produciendo de manera normal. Bien, la maduración se entiende como un proceso de adquisición progresiva de nuevas funciones y características que también se van desarrollando en el sujeto. Es decir, a medida que vamos creciendo de manera cuantitativa, por ejemplo, el bebé cuando nace va creciendo en su talla, en su peso y demás, también se comienza a producir la maduración, es decir, la adquisición progresiva de nuevas funciones que va adquiriendo el organismo. Tenemos un ejemplo característica de la maduración, por ejemplo, es la marcha. ¿Sí? Esta maduración se da a través de dos leyes, las leyes cefalocaudal y la ley próximo-distal. ¿Qué dice la ley cefalocaudal? ¿Sí? La ley cefalocaudal establece que el organismo evoluciona desde el encéfalo hacia las extremidades. ¿Sí? Es un proceso normal y natural de los individuos evolucionar de esta forma, desde el encéfalo hacia las extremidades. Si tomamos el ejemplo de la marcha, por ejemplo, ¿sí? La evolución de la marcha, ¿por qué decimos que desarrolla desde el encéfalo? Cuando el niño es pequeño, cuando nace, la adaptación al medio se produce a partir de los reflejos. A medida que va creciendo, esos reflejos desaparecen y comienzan a surgir las cuestiones corticales, es decir, en el cerebro, en el encéfalo, se comienzan a producir algunas respuestas a estímulos. Y esos estímulos, por ejemplo, primero se da en los ojos. ¿Sí? El niño comienza a seguir objetos con los ojos. Después puede mover la cabeza. Más adelante, cuando se va produciendo el crecimiento y la estimulación, que le ponemos juguetes, que tienen sonidos y todo lo demás, el niño comienza a manipularlos, primero de manera accidental y luego de manera un poco más voluntaria, y ya se puede sentar. Luego de sentarse puede comenzar a gatear. ¿Sí? Entonces fíjense cómo primero comenzó dominando toda la cuestión vinculada al sistema nervioso central, después dominó los ojos, comienza con el balbuceo, todo lo que se produce en la boca, se sienta, es decir, ya domina el tronco, comienza a gatear hasta que se incorpora a la posición de pie y comienza la marcha, alrededor del año más o menos, ¿no? Algunos antes, otros un poco después, depende de las características propias, de la estimulación y todo lo demás. Pero fíjense, evolucionó de establecer algunos pensamientos iniciales, la movilización de los ojos, la boca, el tronco al sentarse, hasta que finalmente llega a la posición de pie y puede adquirir la marcha. A partir de ahí, más adelante el desarrollo permitirá todo el resto de las habilidades vinculadas a la marcha. Entonces la ley cefalocaudal, vuelvo a repetir, nos indica que el organismo evoluciona desde el encéfalo hacia las extremidades. Y la ley próximo-distal, ¿sí? Establece que el organismo evoluciona desde el centro hacia las extremidades. Cuando yo les comentaba recién que el bebé comienza a manipular objetos, se sienta y todo lo demás, comienza primero con lo que se llama movimiento de rastrillo, es decir, utiliza la mano
el brazo como un todo, digamos, para tratar de tomar un objeto. Primero lo hace de manera eh, involuntaria o casuística y después va estableciendo esas relaciones. Después llega a mover el codo, finalmente mueve la mano hasta que llega a la acción prensil, es decir, a poder tomar un objeto con los dedos, manipularlo, llevárselo a la boca, jugar, etcétera, etcétera. Es decir, que el desarrollo, la ley próximo distal, habla de que el niño este, evoluciona desde el centro hacia las extremidades. Se ve claramente en la evolución que está planteada aquí en la figura de la motricidad fina, por ejemplo, ¿sí? Como por ejemplo, toma primero un lápiz o algún elemento para dibujar, ¿sí? Porque le llama la atención el color, la textura, lo que sea, o el trazo que produce. Primero toma con la mano, después lo toma con algunos dedos, hasta que finalmente puede lograr, ¿sí?, la pinza para poder, por ejemplo, aprender la lectoescritura. ¿Qué es lo importante de estas cuestiones vinculadas a la maduración? Que deben ser estimuladas. Ustedes tendrán a lo mejor hermanitos, sobrinos más chicos, y por ejemplo en el caso de la marcha, cuando los niños son primerizos, muchas veces los papás tienen miedo que se golpeen, no lo dejan andar demasiado, entonces a lo mejor ese proceso de desarrollo de la marcha tarda mucho más tiempo. Los niños que viven en su entorno, digamos, está conformado por escaleras, por ejemplo, aprenden rápidamente a subir escaleras, porque si los papás se lo permiten, el niño va indagando, explorando y demás, y rápidamente aprende esa acción diferente al niño que no la tiene. Es decir, que el desarrollo también, como yo les decía, vinculados a procesos normales, a una buena alimentación, junto con el crecimiento y a la estimulación, va permitiendo que este desarrollo se vaya dando de manera armónica en el individuo. Hemos tomado, digamos, habilidades de que los niños son muy pequeños, ¿sí? Salvo que como profe de educación física trabajen en un jardín infante o en un jardín maternal, pero bueno, después estas cuestiones del crecimiento y de la maduración lo vamos a llevar a las habilidades motoras. Y finalmente, el desarrollo es un proceso dinámico de organización sucesiva de funciones biológicas, psicológicas y sociales en compleja interacción cuyas eh, estructuras se van modificando. Fíjense, acá hay dos o tres términos que son muy importantes. Un proceso dinámico de organización, es decir, este proceso se va dando constantemente a medida que el niño va creciendo y va madurando y se va modificando. Y ese desarrollo habla de una organización sucesiva, porque el desarrollo de una habilidad o de una capacidad se apoya o es la base para el apoyo de la siguiente habilidad. Por eso es un proceso de organización y es dinámico, porque a medida que vamos creciendo, que vamos madurando, nuestro desarrollo, inclusive hay autores que plantean que no tiene edad. Si bien vamos a ver fases o etapas sensibles donde es más propicio desarrollarlo, estimularlo y que se produzca mayores avances y demás, este desarrollo no tiene límites. Hay gente que ha aprendido a tocar instrumentos a cualquier edad, que ha practicado un deporte a cualquier edad, que ha aprendido o ha desarrollado alguna técnica de dibujo o alguna técnica específica en algún aspecto, en algún momento particular de su vida. Entonces, es un proceso dinámico, ¿sí? Tiene que ver con funciones biológicas, como decíamos. Acá también tenemos que entender que el desarrollo no se puede dar si no está presente el crecimiento y la maduración, ¿sí? Pasa como en el ejemplo que veíamos de la fruta. Si yo, en el caso de la fruta, tomo la fruta verde y la quiero comer, seguramente estará dura, estará desabrida, no tendrá el mismo sabor. Sin embargo, cuando está madura, las sensaciones serán otras. Por eso habla de funciones biológicas. El desarrollo no se puede dar o no se puede presentar hasta que estas funciones, hasta que el organismo esté maduro. Lo vamos a ver mucho esto con las cuestiones vinculadas a las capacidades motoras, ¿sí?
psicológicas también, porque hay cuestiones que deben madurar a nivel del desarrollo del sistema nervioso central, a nivel de la inteligencia, es decir, hablamos nosotros en las habilidades motrices básicas de cuestiones motrices, pero que también están vinculadas al desarrollo o al crecimiento de nuestro sistema nervioso central y a la maduración de ese sistema nervioso central. Hay cuestiones que están vinculadas a la adquisición de las nociones temporales, espaciales, y que si yo quiero aplicarlas o quiero aplicar una actividad o quiero enseñar un ejercicio o quiero plantear un juego cuando el niño todavía no está maduro para entender la consigna, para realizar un pensamiento abstracto y demás, no voy a poder estimular el desarrollo de esa capacidad o seguramente el juego no me va a salir. Por eso es importante conocer cuáles son estos procesos, en qué momento se van dando para poder elegir las actividades acordes y correctas y plantear correctamente las consignas. ¿Sí? Un segundito que me parece que hay alguien que está solicitando el ingreso. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Bien? Perfecto. Continuamos entonces por acá. Y finalmente, cuestiones sociales. No, me parece que entrar. Ahí. Buenos días, bienvenidos a los que van llegando. Y finalmente decimos aspectos sociales, porque este desarrollo se va dando también en torno a la cultura o la cuestión cultural en donde nos toca vivir. El hombre es una persona sociable por naturaleza. Bueno, esta pandemia nos ha demostrado la importancia que tiene en el desarrollo la cuestión social, es decir, nosotros crecemos, maduramos y nos desarrollamos juntos con otros, ¿sí? Y esto no solamente cuando somos pequeños, sino también nos pasa en el ámbito personal, profesional y laboral. Entonces, hay cuestiones vinculadas a lo social y a la necesidad a nuestra necesidad como especie, como profesionales, como personas estamos en este mundo de vincular. Y hay procesos sociales que se van dando en diferentes contextos. Y esto de lo social también habla de lo cultural, digamos, ¿no? Hay culturas que se desarrollan de manera diferente en función de su contexto. Un poco ustedes lo están viendo en el trabajo que están realizando de la historia de la gimnasia, como la gimnasia tuvo diferentes desarrollos y características particulares en función del contexto en que le tocó social, cultural, político, que le tocó desarrollarse. ¿Sí? Bien. Y tenemos como ejemplo, en esto del desarrollo, en el ámbito de la actividad física, lo que sería la pirámide del desarrollo deportivo, digamos, es decir, que esto, digamos, nos implica directamente al tema que estamos desarrollando, que son las habilidades motrices. Tenemos como una formación de base, está representada una pirámide. ¿Por qué? Porque deberíamos tener mucho trabajo, mucho volumen de trabajo en la base y solamente algunos, o mucha cantidad de gente, mucha cantidad de estímulos, además, en la base, solamente algunos llegan a este alto rendimiento, ¿no? Pero bueno, una base amplia de formación de base, una iniciación hacia los deportes alrededor de los 8 o 13 años, a partir de los 14 o 17 años la especialización y a partir de los 18 años más, esto de manera general, ¿no? Y algunos deportes, como en el caso de la gimnasia, este alto rendimiento se da a edades más tempranas, en la natación, bueno, en algunos deportes se da a más tempranas, pero esto, la pirámide deportiva está planteada sobre todo en los deportes de conjunto y como norma general, ¿no? Representada en el triángulo. Una gran base cuanto a la cantidad y variedad de los estímulos y cantidad de gente que está aquí abajo y solamente algunos que llegan a este alto rendimiento. Bien, como síntesis entonces en esta primera parte, la diferencia entre crecimiento, maduración y desarrollo, que son procesos biológicos que necesitan de un
organismo sano, alimentado y estimulado para que se vayan dando, que se van dando de manera, se van cruzando unos con otros, sobre todo el desarrollo se debe plantear a partir de que está presente el crecimiento y la maduración, lo vamos a ver en las habilidades y lo vamos a ver en las capacidades. El crecimiento alude principalmente a aspectos cuantitativos, de cantidades, está dado por los procesos celulares de hipertrofia e hiperplasia. La maduración está relacionado con la adquisición o la aparición de nuevas funciones, ¿sí? Esta maduración está dada por dos leyes, la cefalocaudal, que el organismo evoluciona desde el encéfalo hacia las extremidades, y la próxima distal, el organismo evoluciona del centro hacia las extremidades, y finalmente el desarrollo como una serie sucesiva de funciones que van apareciendo, vuelvo a repetir, que tienen que estar presente el crecimiento y la maduración, y a través de la estimulación, el desarrollo es lo que nos permite lograr al máximo el potencial de cada uno de nuestros individuos. Y es aquí donde nosotros como profe de educación física tenemos mucho para hacer, digamos, ¿no? Sobre todo el hecho de no quemar etapas, como se dice vulgarmente. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Todo perfecto? Muy bien. Avanzamos entonces hacia el tema de habilidades motrices. Rápidamente lo vamos a ver porque ustedes ya lo han desarrollado el año pasado. Bueno, encontramos acá conceptos de algunos autores. Recuerden ustedes que siempre es importante cuando se abordan conceptos colocar los autores a medida que ustedes vayan avanzando en la carrera, van a encontrar que en algunos casos los autores plantean discrepancias o miradas diferentes, es decir, que paran de diferentes lugares. Cuando nosotros hablamos de conceptos y cuando definimos algunas cuestiones, es importante entender esto. Más allá de que uno pueda adherir a una forma de pensar y una forma de transmitir estos conceptos, lo importante es poder entender desde dónde mide el autor, ¿sí? Por eso se coloca el autor, porque bueno, el autor se para desde un lugar para poder definir, ¿sí? En el caso de Batalla Flores, considera como familias de habilidades amplias, generales y comunes a muchos individuos, que sirven de fundamento para el aprendizaje de posterior de nuevas habilidades más complejas, especializadas y propio de un entorno cultural concreto. Acá vuelve a aparecer lo cultural. Hay culturas en donde a lo mejor una habilidad básica sea el arrojar o el lanzar, porque tienen que estar cazando todo el tiempo, ¿sí? O el correr o el trasladarse, es decir, la motricidad está muy presente. Y otras culturas, si nosotros analizamos, por ejemplo, no es lo mismo el movimiento que tiene un europeo a la hora del baile, por ejemplo, las características que presenta a la hora del baile, a un centroamericano. Es decir, está atravesado culturalmente y esa cuestión tiene que ver e influencia en este desarrollo de las habilidades motoras básicas, ¿sí? Y en Lucera la define como todas aquellas conductas de aprendizaje adquiridos. Lo que me parece importante de destacar de Batalla Flores, ¿sí? Es esto de que, bueno, que son comunes a muchos individuos, las habilidades motoras básicas. Por ejemplo, una habilidad motora básica en un ave sería volar, porque tiene que ver con su especie, ¿no? O sea, todas las aves vuelan, ¿sí? En el caso de las personas las han agrupado de esta manera porque todos podemos correr, todos podemos lanzar, etcétera, como clasifica. Sirve, bueno, para el aprendizaje de nuevas habilidades complejas y incorpora esta cuestión de la cultura. Les decía que Díaz Lucera me parece lo interesante, que menciona que son aquellas conductas de aprendizaje adquiridas por una persona, ¿sí? Adquiridos, es decir, que está adquirido porque alguien le tiene que enseñar, ¿sí? Se caracterizan por su inespecificidad, no responde a modelos concretos, movimientos gestos normales, y también habla de actividades regladas o estandarizadas. ¿Qué podemos destacar de ambos conceptos? Bueno, que son amplias, variadas y comunes a muchos individuos, esto que les decía, son conductas y aprendizaje adquiridos por una persona,
vuelvo a repetir, la importancia del profe de educación física que tienen en la enseñanza de las habilidades motrices básicas es clave. Pareciera que nosotros no le tenemos que enseñar a los chicos a caminar, no le tenemos que enseñar a correr, no le tenemos que enseñar a saltar. Los chicos lo adquieren por sí solos. En algunos contextos, en algunos momentos históricos, a lo mejor estas habilidades se aprendían o se estimulaban en lo que nosotros llamamos el baldío, es decir, el niño pasaba muchas horas en contacto con la naturaleza, jugando con sus pares, iba a la canchita de la esquina, iba a la plaza, se subía a los árboles, saltaba la tapia para robarle la fruta al vecino o para cruzar a buscar el fútbol, jugaba la pelota, andaba en bicicleta, jugaba el elástico, la payana, era un montón de juegos tradicionales. Y lamentablemente el contexto cultural y el contexto social en que nos toca vivir se ha perdido. ¿Sí? Recuerden ustedes cuando hablábamos de los orígenes y sistematización de la gimnasia, estos dos parámetros de la reducción del tiempo libre y de la especialización, ¿no? Hoy en nuestra sociedad está atravesada por las cuestiones de seguridad. Papás y mamás que trabajan, que no pueden a lo mejor brindarle ese tiempo para que estar pendiente de si el niño sale a jugar a la vereda. Hoy muchos niños no pueden salir a jugar a la vereda. El avance de la tecnología, están muy cautivos, digamos, a lo mejor por el hecho de la tecnología, muchas horas sentados frente a las pantallas y demás no le atraen por ahí tanto los juegos tradicionales que jugaban nuestros padres, nuestros abuelos, inclusive nuestras generaciones. Entonces todo eso va haciendo de que estas habilidades que se estimulaban, que se aprendían, que se desarrollaban en estos ambientes hasta podríamos decir naturales, comunes a todos los niños, bueno, se vayan perdiendo. En la época que yo estudiaba se hablaba muchísimo de la comparación de los niños de la ciudad y los niños del campo. Bueno, hoy lamentablemente se ha un poco igualado esa condición en detrimento del desarrollo de habilidades de manera espontánea por parte de los niños, porque tanto en la ciudad como en el campo, si bien los que viven en entornos un poco más rurales o más en contacto con la naturaleza tienen otras posibilidades, también están atravesados por el contexto que nos toca vivir de la inseguridad, de la cuestión de la tecnología y demás, y muchas veces no optan por este tipo de actividades. Yo les contaba que durante mucho tiempo estuve a cargo de actividades de naturaleza de un colegio y pude, en ese proceso que estuve 20 años, y fueron pasando diferentes alumnos, por ejemplo, en ese proceso yo fui notando la diferencia en la motricidad de los alumnos. Para citar un ejemplo, hacíamos una caminata a la caja de los hornillos y a la ida todos los chicos metían el pie en el agua, se caían al agua, no sabían saltar de piedra en piedra para cruzar el río, que los que conocen la caja de los hornillos habrán visto que hay que cruzar muchas veces. Y a la vuelta ya habían aprendido, entonces yo una de las cosas que le hacía llevar era un par de medias, porque a la ida seguro se mojaban y a la vuelta se venían. ¿Y qué pasaba con estos chicos? ¿Tenían alguna dificultad? ¿Tenían algún un problema de desarrollo motor? No, simplemente nunca habían ido a caminar por el río y saltar de piedra en piedra. ¿Sí? Es decir, nunca habían tenido la posibilidad de la experiencia. ¿Sí? Entonces nosotros en la clase de educación física, que tenemos la posibilidad del entorno, que tenemos la posibilidad de realizar actividades naturales y sacarlos y llevarlos y demás en una hora, pero en el contexto de la clase de educación física podemos simular esas actividades o ese aprendizaje o esa tarea de saltar de una piedra a la otra, de pisar la piedra que se mueve para saltar y no caer al agua. Podemos generar estas situaciones y generar contextos de aprendizaje para que el alumno lo pueda aprender, para que después lo pueda transferir si le toca resolver situaciones como este de atravesar un río. Y otro ejemplo que también me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, fue el tema de andar en bicicleta. Digamos, salidas, progresivo y todo lo que sea, pero bueno, ningún alumno tenía, la primera salida que hacíamos era del colegio hasta el camping San Martín, 40 minutos, todos íbamos en bicicleta, perfecto. A medida que fue pasando el tiempo, primero había alumnos manifestados por papás
que le interesaba la propuesta de participar, ¿sí? Pero me decía, profe, está buenísima la actividad, pero mi hijo no sabe andar en bicicleta. Es decir, niños de un colegio de clase media alta que tenían la bicicleta, pero que los mismos papás manifestaban que no sabían andar en bicicleta con 12 o 13 años. Por todas estas cuestiones que hablábamos recién, papás no lo podían acompañar, las cuestiones de seguridad, algunos que le habían robado una o dos bicicletas, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense algo, cómo se fue perdiendo esto de todos los que tenían la posibilidad de la bicicleta. Y después, las primeras salidas les contaba, íbamos al camping San Martín, salíamos al colegio, llevábamos al camping, ningún problema. Y en los últimos años, la primera salida, el colegio está ubicado cerca del Parque de las Naciones, acá en Córdoba, la primera salida tenía que ser una salida al Parque de las Naciones para enseñarles a usar la bicicleta. Es decir, había algunos que sabían andar en bicicleta, ¿sí? Tenían el equilibrio, pedaleaban, se trasladaban, pero por ejemplo no sabían frenar, no sabían utilizar los cambios. Entonces, tenemos que hacer, antes de salir a la calle, antes de realizar el traslado hasta el Campo San Martín, hacer un trabajo a través de actividades jugadas, largarnos las bajaditas. Por ejemplo, los que conocen el Parque de las Naciones, la ciclovía que recorre el parque, atrás del colegio Marina Weisman, tiene una bajada bastante importante. Bueno, había muchos chicos que en la primera vuelta no se animaban a bajar andando por ahí. Estamos hablando de una ciclovía y bicicletas que en ese momento eran mejores que las mías, ¿no? Entonces digo, con esto quiero hacer mención. El contexto social y cultural tiene que ver, pero también tiene que ver cómo nosotros los profes de educación física transmitimos y enseñamos estas habilidades. Puse el ejemplo de atravesar el río caminando, saltar de piedra en piedra, y puse el ejemplo de la bicicleta, pero vamos a ver que las habilidades motrices son un montón, y que en el contexto de la clase de educación física nosotros tenemos que dar las oportunidades para que los chicos las aprendan, las estimulemos y las desarrollen al máximo de su potencialidad, para que después no les pase, como les comentaba, esta cuestión, he conversado con los colegas, de que cuando tienen que adquirir un gesto técnico específico o cuando tienen que desenvolverse en su vida cotidiana, no tienen estas habilidades. Lo importante entonces de las habilidades motoras que son conductas de aprendizajes, ¿sí? Que nosotros podemos enseñarlos y que debemos como profe de educación física enseñarlos en el contexto de nuestras clases. Por más obvias que parezcan. Es que, ¿cómo le voy a enseñar a un chico a caminar? Tenemos que dar la posibilidad de explorar al máximo la habilidad, el máximo desarrollo de esa habilidad, y cuando vayamos a la parte práctica lo vamos a ver, ¿sí? Y como les decía, bueno, sirven como fundamento para otros aprendizajes. Otras características particulares son comunes a muchos individuos, han permitido la supervivencia del ser humano hasta acá y son los fundamentos de aprendizaje motriz. Muchas de estas habilidades sirven para la adquisición de técnicas más competitivas. Bueno, redundamos en esto, pero me parece que es muy importante, ¿sí? Porque eso es lo importante, brinda la posibilidad de nuevos aprendizajes. Sobre todo en el caso de la gimnasia, las destrezas se apoyan a partir de una destreza anterior. Yo los grupos que tienen el desarrollo de las líneas o escuelas gimnásticas vinculadas al deporte, por ejemplo, nosotros vamos a ver en la segunda etapa las destrezas básicas, los roles. Yo no puedo enseñar a un alumno y se dedica al deporte de la gimnasia a hacer un mortal adelante si no sabe hacer un rol, ¿sí? El primero tiene que trabajar la forma básica, la habilidad motriz básica de los diferentes rolidos, ¿no? En los planos, en los ejes, de diferentes maneras. Después le enseñaré la técnica específica del rol adelante para que si evoluciona y avanza en el deporte pueda hacer un doble mortal, ¿sí? Sería ilógico pensar en un doble mortal si no sabe hacer el rol, ¿sí? Entonces, las habilidades motrices van permitiendo estas bases sólidas en las cuales se van a brindar la posibilidad de nuevos aprendizajes. Dan la posibilidad de muchas formas de ser abordadas. Cuando veamos la parte práctica vamos a ver que se pueden trabajar con elementos, sin elementos, de manera individual, de manera grupal y demás. Entonces,
es un recurso, un excelente recurso desde el punto de vista didáctico, para ser abordada, se puede trabajar con elementos convencionales, con elementos no convencionales y demás. Y en este sentido vamos a hacer una construcción en conjunto, cuando tengamos la parte práctica, donde yo voy a proponer algunas actividades y ustedes también van a poder pensar alternativas o variantes y demás. Y la idea de este espacio es un taller, entonces lo vamos a construir en tipo. Y la dinámica, bueno, el desarrollo de las habilidades motrices, de varias formas de ser abordadas, permite ampliar el repertorio motriz. Esto es importante, no especializar en un solo aspecto. Ah, bueno, porque al chico le gusta jugar al fútbol, yo solamente le enseño la habilidad de caminar, de correr, de saltar. No, vemos un amplio bagaje motor para que después el niño pueda elegir, ¿sí? Qué hacer cuando sea más grande, o qué deporte o qué actividad le puede gustar. Si no lo estimulamos y desarrollamos, vamos a ver en las fases sensibles. Bien dijimos que pueden ser aprendidas en cualquier momento de la vida. Es importante hacer mucho hincapié en las etapas de crecimiento y desarrollo de los niños. Bueno, una clasificación de Ruiz Pérez, habilidades locomotrices, no locomotrices y manipulativas o de recepción. Rápidamente las vamos a desarrollar, digamos, acá, ¿sí? Las locomotrices son habilidades que por medio de las cuales un sujeto se traslada de un lugar a otro. Tenemos ahí, vamos a quedar con jueguito. ¿De qué habilidad estamos hablando en esa? Pueden abrir el micrófono. Acá me gustaría que participe. De saltar. De saltar, muy bien. Esa de ahí abajo. Se está deslizando o arrastrándose, gateando, Saltando o arrastrar, exactamente. Ahí, caminando, muy bien. Puede hablar otro también, ¿eh? Ahí, corriendo, muy bien, corriendo. Acá, tirando, perfecto. Ahí, haciendo, Esquivando y lanzando, puede ser. esquivando, sí. Estamos dentro de las locomotrices. Pero está muy bien lo que el compañero dijo. Esquivando y lanzando. Cuando nosotros tomamos las habilidades motrices o las capacidades motoras, es muy difícil trabajar una sola habilidad o una sola capacidad, ¿sí? En el contexto de la actividad o la propuesta que nosotros vayamos a dar, seguramente se van a poner de manifiesto más de una. Es muy difícil aislar, ¿sí? Una habilidad o una capacidad. Entonces, cuando se da una situación, por ejemplo, en el caso del compañero está esquivando, pero para poder esquivar hay alguien que tiene que lanzar. Y esto es muy importante de entender para nosotros, los profes de educación física, cuando pensemos las actividades, intentar un alto grado de especificidad en función del objetivo que nosotros nos planteamos en la clase. O sea, acá ya salimos de las habilidades motrices para entrar en los aspectos didácticos de la clase. Un error muy común que cometemos los profes de educación física es pensar una actividad y después vemos para qué sirve. Y es exactamente al revés. Yo tengo que plantear un objetivo en mi clase, ¿sí? Y en función de ese objetivo comenzar a pensar las actividades. Entonces, una misma actividad, depende cómo yo varíe la consigna, cómo desarrolle esa actividad, puede servir o puede cumplir más un objetivo que otro. Y eso lo tengo que tener claro yo como profe a la hora de seleccionar y elegir las actividades y de elaborar y de trasladar la consigna. Yo, por supuesto, lo puedo ajustar porque a lo mejor yo doy la consigna y resulta que se interpreta de otra manera y el alumno la ejecuta de otra, y entonces ahí se me arma o me doy cuenta que no estoy cumpliendo el objetivo, ¿sí? Porque, por ejemplo, pasa mucho cuando yo incorporo las, los juegos en el desarrollo de las habilidades. ¿Por qué? Porque el chico y las personas somos
somos lúdicos y somos competitivos por naturaleza. Entonces, a lo mejor la intención del profe estuvo dada en el esquivar, pero la intención de este es ganar y es pegarle al otro, entonces nunca lo puede esquivar porque tiene tanta puntería o le tira con tantas pelotas que nunca puede esquivar ninguna pelota. El objetivo que yo tenía como profe es que él aprenda a esquivar y no puede aprender a esquivar porque todos le tiraron la pelota y le pegan. ¿Se entiende? Entonces, esto lo vamos a ir viendo a lo largo del año, la cuestión didáctica, y es por eso, me parece, donde radica la importancia de la implementación de las actividades, porque yo les puedo contar un montón de cosas de las actividades, pero cuando las vemos, cuando las jugamos, cuando las practicamos, cuando lo ponemos en práctica, se comprende de mejor manera. Pero estuvo bien lo que el compañero dijo. En este caso, como estamos hablando de las locomotrices, la acción sería esquivar, pero claramente el compañero está lanzando la pelota. Y acá hablábamos de gatear. Acá, ¿Arrastrarse sería? sí, reptar o arrastrarse. Acá, Correr. sí, pero ¿qué está haciendo con el otro? Sujetarse o. No sé. El transportar. Recuerden ustedes que las locomotrices hablan del traslado de un punto al otro del espacio. Entonces, en este caso, el compañero lo está trasladando al otro, lo está transportando. ¿Sí? Profe, Sí. hay un compañero que está queriendo entrar ahí, que se durmió. Ah, perdón, no lo escuché. No lo veo. Acá. Lucas. Hola, Lucas, bienvenido. Bien. Buenas noches. Y acá este es muy fácil. Trepar. Trepar. Muy bien, trepar. Pero fíjense, el trepar que parece una cuestión, fíjense, de todas las maneras o todas las posibilidades, ¿no? Que podríamos encontrar el trepar. Pero bueno, ya esto lo vamos a ver en la clase. Y acá hay una síntesis, ¿no? De las habilidades. Caminar, correr, saltar, galopar, que bueno, no estaba acá. Deslizarse, rodar, esquivar, caer, también es una cuestión las locomotrices, ¿no? Porque se traslada el cuerpo de un lugar a otro. Siempre, por ejemplo, estamos en un lugar alto y caemos. El subir, el bajar, el salpicar. Acá vamos a ver dos cuestiones diferentes entre el galopar y el salpicar cuando veamos en la parte práctica. Y que esto, por ejemplo, el salpicado es la parte técnica, digamos, del ingreso a las destrezas, como la media luna, el rondó, el mortero, ¿no? Realizar cuadrupedia, ¿sí? El reptar y el transportarse o el transportar. ¿Sí? Acá estamos transportando un caso del compañero. Bien, las no locomotrices. La principal es el manejo del dominio del cuerpo sin desplazarse de un punto a otro. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Cuál sería eso? Girar. Girar, exactamente. Por supuesto, siempre en el lugar, ¿no? Y fíjense eh, la cantidad de variantes que hay, ¿no? Para un lado, para el otro, cuando no apoyado sobre un pie, sobre la cola, como tronquito, o sea, todo esto lo vamos a ver en la parte práctica, pero digo, cuando hablábamos del desarrollo, el hecho de poder aprovechar al máximo las actividades, ¿no? ¿Esto qué sería? Inclusive acá está como planteo correctamente e incorrecto. Levantar. Uh-huh. ¿Por qué correctamente? Porque en realidad se debe hacer con la columna en una posición que nosotros tenemos más naturalmente y se debe trabajar a partir de la extensión de las piernas y no a partir de la extensión de la columna, levantar un objeto pesado y debe estar lo más pegado al cuerpo posible para evitar lesiones. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta es una tarea que a lo mejor la realizamos o que el sujeto lo puede realizar a cotidiano, de diario. Y nosotros como profe de educación física le enseñamos cómo se realiza o cómo se debe levantar un objeto pesado. Ahí, ¿qué estará haciendo? Empujando. Empujar, muy bien.
Ahí, Equilibrio. sí, equilibración en realidad, porque el equilibrio es una capacidad motora, y acá ¿viste? Se confunden un poquito, pero sí, equilibrándose, digamos. Evidentemente que después vamos a ver que en estas habilidades motoras claramente intervienen las capacidades. Cuando hablamos de empujar, seguramente hablamos de fuerza, o de levantar, hablamos de fuerza, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, se separan las habilidades, se separan las capacidades, pero cuando realizamos movimientos están presentes ambas. ¿Ahí qué está haciendo? Vamos a empujar, equilibrarse. Hinchada, ¿qué estamos haciendo? Tirando. Tirando, traccionando. Acá. Colgarse. Balanceo. Balanceo. Sujetar. Ah, ¿Sí? Vamos a ver que los balanceos se pueden hacer en suspensión, cuando el centro de gravedad está por debajo del punto de apoyo, ¿sí? En suspensión o en apoyo. Por ejemplo, habrán visto cuando en las barras paralelas, por ejemplo, si nosotros nos apoyamos acá y el cuerpo está para arriba y a partir de ahí balanceamos. Y es interesante también, vamos a utilizar un aparato, como en este caso, para balancearse, un aparato de juego, digo, no necesariamente un aparato gimnástico, ¿no? Un trepador puede ser esta situación, agarrando un árbol, lo que sea, pero también se pueden balancear diferentes partes del cuerpo. Entonces, el tema del balanceo es muy interesante, ¿no? Bien, girar, cambiar de apoyos, no tenemos ninguna figura acá, balancear, inclinar, estirar, doblar, equilibrar, por eso no es el equilibrio como capacidad, sino equilibrar, es decir, la acción de equilibrar, ¿no? En este caso tiene una base de sustentación que es móvil, entonces necesita generar ciertas acciones que me ayuden a equilibrar, ¿no? Girar, retorcer, empujar, levantar, flexionar una parte del cuerpo o todo. Esto también es importante, ¿no? Bien, y las manipulativas, ¿qué tenemos ahí? Por la proyección y manipulación y recepción de móviles y objetos, ¿no? ¿Qué es eso? Lanzar. No sé qué es. Ah, se lo vamos a dejar por el final. Ahí, Picar la pelota. dar o rebotar, muy bien. Ahí está. recibir, agarrar. Claro, lanzar y recibir. Acá, La de Messi. Esquivar Messi. o jugada de pizarrón. Esquivar, driblear, ¿sí? Conducir. Recibir, lanzar, golpear, botar, atrapar. Estoy atrapando, ¿sí? Conducir, interceptar sería otro. ¿Sí? Acá, entre los dos, están atrapando el globito, ¿sí? Con diferentes partes del cuerpo. Fíjense la variedad. Cuando uno piensa en atrapar, dice, bueno, sí, listo, tiro la pelota para arriba y la agarro, ¿no? Pero fíjense cómo la incorporación de un elemento, como un globo, con diferentes partes del cuerpo, ¿no? Después, bueno, la consigna irá dando, llegando a eso. impulsar, profe, ¿qué sería el chico en silla de rueda, por ejemplo, impulsar su propia silla? Claro, de la rueda. O también, recuerden ustedes que estamos en gimnasia, digamos, pero también estas habilidades motrices se pueden dar en otro medio, como en el agua, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Bien. el impulsar estaría vinculado, por ejemplo, con todos los movimientos que nosotros podemos generar de brazada, de patada, de desplazamientos en el agua, que nos permite impulsar. Pero en el caso me hiciste recordar muy bien, gracias,
casualmente estaba el dibujito de lanzar. El caso del impulsar tiene que ver con esto también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la silla de ruedas. Pero también hay ejemplos y vamos a ver actividades en donde nos impulsamos a partir de movimientos de diferentes segmentos, ¿sí? Pero el impulsar tiene que ver con esto. Y vuelvo a repetir esto, estamos en el ámbito de la gimnasia, pero recuerden ustedes que también todas estas habilidades motrices se pueden trabajar en el agua, en donde hay algunas que tienen mayor, como en el caso del impulsar, mayor, digamos, pertinencia en el caso. Pero en el caso del impulsar, por ejemplo, todo lo que sea el movimiento de las brazadas, de patada, la onda, ¿sí? El movimiento de onda. De hecho, si ustedes habrán visto alguna vez en gimnasia, el gusanito, el movimiento de onda en el piso, que también, eso cuando bailan breakdance o esos ritmos, cómo se van impulsando por el cuerpo los movimientos de kip, por ejemplo, cuando están acostados boca arriba, llevan los pies a la cabeza, impulsan y llegan a la posición de pie. Es decir, todo eso son lo que tienen, porque pasan, digamos, de proyectar el cuerpo, por ejemplo, en el caso del kip. ¿Se dan cuenta cuál es el kip? De acostado boca arriba, ¿sí? Es un movimiento que es de la gimnasia, pero por ahí lo pueden ustedes representar más en el baile, en el hip hop y demás. Están acostados boca arriba, llevan los pies, las rodillas a la cara, y a partir de un movimiento explosivo de la cadera, llegan y se paran a la posición de pie, ¿sí? Entonces, es una habilidad de proyección del cuerpo desde acostado a la posición de pie, ¿sí? Pero como para que quede claro, en el caso de la gimnasia, dónde estaría la habilidad del impulsar, digamos, ¿no? Bueno, síntesis hasta acá, como para cerrar la clase, las diferencias entre crecimiento, maduración y desarrollo, crecimiento de aspectos cuantitativos, maduración más de las cualidades, ¿sí? Dábamos el ejemplo de el tamaño, el aumento del peso, de la talla, a través de la hipertrofia y la hiperplasia, la maduración a través de las leyes cefalocaudal y distal, y el desarrollo a partir del máximo potencial de cada uno de los individuos, y donde nosotros tenemos como principal importancia como profe de educación física. Las actividades locomotrices que permitían el traslado de un lugar a otro, las no locomotrices que permitían el hecho de la manipulación del cuerpo en el espacio, y la manipulativa de proyección y recepción, en donde la acabamos de ver, tiene que ver con esto de poder cambiar de lugar el cuerpo y todo lo demás. ¿Sí? Muy bien. Vamos a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No sé ustedes cómo vieron el año pasado, si alguien puede comentarme rápidamente el tema de habilidades motrices, si lo vieron similar, si la clase de hoy les aportó algo más de lo que el año pasado vieron en el contenido de habilidades. Pasa que el año pasado por ahí, o sea, era muy distinto, no teníamos, ahora yo no recuerdo que hayamos tenido clases sincrónicas, entonces Bien. a mí me A parece través del que material, digamos. Era a través del material, lectura del material. no, o sea, Sí, lo tuvimos que material. no, Subió la profe, pero nunca nos dio una clase sincrónica. Ajá. Bien. ¿Sienten que la clase de hoy, digamos, le aportó una mirada distinta o les ayudó a entender por qué, el para qué y la importancia que tiene las habilidades en el contexto de la educación de usted como profe y de la gimnasia? me parece que es distinto además cuando podés, que yo, vos por ahí contarnos un poco de tu experiencia y compartir eso, también se hace más palpable el aprendizaje, para qué sirve, es mucho mejor. Sí, nos está faltando esta tercer pata, digamos, de la vivencia por parte de ustedes y del desarrollo y la propuesta, porque ustedes, como futuros profes de educación física, van a tener que pensar estas actividades
para trasladar a sus alumnos. Entonces, el hecho de la presencialidad nos va a permitir, bueno, desarrollar esto y que ustedes lo puedan vivenciar y que pase por el cuerpo. Entonces, al pasar por el cuerpo de ustedes, eh, digamos, entendemos que es más fácil de transferir. A lo mejor uno agarra, puede buscar en internet o buscar en internet de actividad de habilidades motoras o ir a un libro, pero bueno, muchas veces parece que es importante esta cuestión de la vivencia, el poder transmitir, y además una cuestión que es importante, está dentro de las unidades del programa, que es la didáctica de la clase de gimnasia, que cada contenido tiene particularidades diferentes, y que si bien es la cuarta o quinta unidad, nosotros no la vamos a ver a fin de año, sino que la vamos a ir viendo en cada una de las clases, porque tenemos un momento muy importante para desarrollarla, para plantear cosas que muchas veces no están escritas en los libros o que surgen en el contexto de la clase, y que si yo me pusiera a explicarle todo lo que le puede pasar en una clase sería muy aburrido. Entonces, el hecho cuando vamos trabajando, cuando hacemos el cierre, cuando hacemos la síntesis, o cuando emerge alguna situación en particular, bueno, fíjense, miren, este contenido lo trabajamos así por esto, o esta medida de seguridad, o esta recomendación, o esta. Entonces, el contexto de la clase, la didáctica de la clase, se va a ir trabajando a lo largo de todo el año. Intentaremos en estas clases virtuales sincrónicas el hecho de que ustedes puedan preguntar, que puedan sacarse la duda, en transmitir experiencias, pero sobre todo, yo creo que lo más rico es que ustedes puedan vivenciarlo, ¿no? Y la experiencia sea a partir de lo que sucede en la interacción de la clase. Bien, les pegué ahí en el chat el link de la asistencia. Recuerden que no es obligatorio que estas clases son aporte para ustedes, pero siempre por ahí para mí está bueno tener un registro y sabiendo, bueno, más o menos quiénes están participando y estadísticamente, sobre todo, viendo qué pasa en relación a eso. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de grabar. No sé si tienen alguna pregunta, la presentación no tengo problema de subirla, pero en realidad me parece que complementa lo que ustedes tienen de